un señor que es catalán y que me dice todo esto, coño, pues me lo pone a huevo. Si no lo han hecho los demás, no lo sé porque no lo han hecho. Pero desde luego estoy totalmente convencido de que si verdaderamente los resultados van a ser los que yo pienso que van a ser, va a haber una movida muy gorda a nivel histórico. Cuando nosotros estudiábamos, es que eso era un tema pacífico. Entonces, Sí. No tenía más interés, porque era como he dicho, era una corona, Castilla y España, todo el tema. No, pero quiero decir que quedaría... Sí, pero había un relato que era lo que ha comentado Juan, lo que estáis diciendo, de que la conquista fue española a través de un señor que vino para colaborar con la corona española y el relato era español, en definitiva. Pero claro, ahora el relato se va hacia el independentismo. Claro, yo quiero decir que en el peor de los casos, para que los entendamos, es catalán para esta gente. Es decir, es español, excepto para una secta nacionalista que está allí. Que luego la segunda batalla ya es combatir que... Es que hay que pensar que Colón... Claro, a mí me sale un tío que me dice que Colón era catalán. Yo no me preocupo hasta que me dicen que es catalán de Valencia. Bueno, pero que en cierto modo nos ha hecho un favor, porque puede traer aquí algo que no ha hecho nadie. Es que, claro, es que este hombre cambia de criterio por muchas cosas. O sea, hay que pensar que este hombre, en el año 2005, seguía escribiendo esto, y llevaba muchísimos años, muchas tertulias, hablando de Joan Colón y Bertran, un patricio catalán, de hermano del presidente de la Generalidad en el año tal, y entonces llega un momento en que empieza a salir la Inquisición de Francisco de Bobadilla. Es un tema interesantísimo la Inquisición de Francisco de Bobadilla, porque Colón no era un santo, ni su hermano era Bartolomé, en absoluto. Era gente muy dura, en una época muy dura, bueno, y entonces un par de mujeres que dijeron la verdad, que dijeron que no eran de sangre noble. Ojo, Colón dijo que era genovés, porque Colón había sido 3 años corsario. Había sido 3 años corsario. Además participó en la toma, en el robo de 3 naves de Fernando el Católico cuando era rey de Sicilia. Entonces, imagínate cómo el tío, si además era de origen judío y pobre, claro, lo tenía todo. Entonces, claro, el hombre se creó a sí mismo y dijo que era genovés. No, genovés era su padre. Luego empezó a escribir como si fuera el abanderado de la conquista de Jerusalén, cuando verdaderamente era un criptojudío. Él escribía de izquierda, de derecha a izquierda con sus hijos, alabado sea el Señor. Decía, tenía su criptograma es Cristo Ferenc, que era un criptograma puramente judío, y probablemente porque su madre era judía, lo mismo que eran judíos los Luis de Santángel, que aquí en la calle del Mar era donde vivía Luis de Santángel, cuyo padre denunció a la madre de Luis de Santángel y le llamó judía y marrana, y fue procesada la madre de Luis de Santángel, y luego la compurgaron, pero tuvo 2 años encerrada. O sea que imagínate la época, lo tenía todo Colón para enmascarar su auténtica personalidad. Por eso nunca dijo que estaba en Valencia, nunca se contó verdaderamente, por eso su hijo Hernando lo lió todo lo que puso, pero es que al final sale lo que sale. Es que cuando tú lees a Colón te das cuenta en esas palabras que nosotros conocemos de leer el valenciano y de leer el catalán, que esta persona no tenía algo que ver con Valencia. Pero es que ya te digo, es que no solo eso, es que luego aparece el documento Richard aquí en la biblioteca del Patriarca, donde el hermano de Cristóbal Colón, Diego, trabajaba para una sedería, la sedería de Di Pietro en Valencia. La pesquisa de Francisco de Bobadilla. Se traen a los Colón encadenados después del tercer viaje porque le cortaron la lengua. Trataban fatal a la gente. Ellos se montaron allí, en América, lo que se llamaba el Palacio Real. O sea, imaginaros cómo vivían.
no vivían, era un palacio real, no como los conocemos ahora, pero era su palacio real y trataban a la gente fatal. ¿Sabes? Bueno, pues a Teresa de Malaver y a no sé quién de Baeza les cortaron la lengua porque conocían a la familia Colón y dijeron que trabajaban, eran sederos que trabajaban en Valencia en una sedería de un musulmán y eran de baja suerte. Les cortan la lengua, llegan las quejas de los Reyes Católicos, mandan a Francisco de Bobadilla, los detienen a los tres y se los llevan. Y es cuando le quitan la Capitanía General y el virreinato a Cristóbal Colón, que luego se mete Dominico de Tercera y intenta conseguir, hasta que al final lo consigue, que le devuelvan el virreinato. Pero verdaderamente la historia es truculenta y salen un montón de documentos. Juan, ¿cómo puede ser que aparezca en Venezuela, Valencia y luego vas con Argentina, Córdoba? ¿Qué tiene que ver con el descubrimiento nada más? Ni idea. Ni idea. Sobre lo que decía Rafa, yo es que creo que es un poco al revés. Es decir, nuestras autoridades y nuestra clase intelectual oficial le tiene alergia a cualquier cosa que pueda sonar a patriotismo español. Es decir, yo creo que si sale que Colón es español se van a sentir muy incómodos, que están rezando porque sea italiano, o de cualquier otro sitio. Y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? Hay presiones para que el tema no se mueva. Hay presiones, eso me lo ha dicho el propio... No me refería a los políticos, por la iniciativa. Sí, bueno, pero por desgracia la clase intelectual está muy subordinada a eso, al menos la que yo conozco en la Universidad de Valencia, por ejemplo, que sabéis que trabajo allí. Yo qué sé, hay un instituto de la historia de la medicina en Valencia donde hacen conferencias sobre el médico comunista Betún, que es el que se inventó el mito de la desbandada, la guerra civil, ¿no? Y traen que era canadiense, y traen al embajador de Canadá y hacen, quiero decir, hay un instituto en Valencia de la historia de la medicina y la ciencia que no hace absolutamente nada por tratar de demostrar que ha existido medicina y ciencia en España. Al revés, parte de los mitos neurolegendarios de que aquí por culpa de la Inquisición no sabíamos leer y no sabíamos y hacer ciencia porque la Inquisición nos lo impedía y que venía todo de fuera. Es decir, toda la estructura intelectual está al servicio de una causa progre que es anti-española, radicalmente. Pero esto es de hace 500 años, no desde el 78, desde el 75. Es decir, ¿qué tiempo ha habido para que se haya instrumentalizado y se haya estudiado esto? Es decir, el separatismo y el nacionalismo tienen 4 días. Es decir, en el año 1800-1900 se seguía diciendo que Colón era genovés. Y nadie ha hablado de tema. Digamos que los descubrimientos que pueden apuntar a que no era genovés son muy recientes. En aquella época se entendía... Se daba por hecho. Se daba por hecho. Porque lo decía él mismo, ¿no? Tampoco... Es que claro, él creó su personalidad y dijo, no, yo... Claro, hay un dato muy importante que además lo defiende Albardanero. Los pleitos colombinos que se producen sobre todo a partir del fallecimiento de la bisnieta se producen en el año 1587. En el año 1587 se hace una paulina convocando a los herederos de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, en su mayorazgo, cuando establece su mayorazgo, dice, a mí que me herede solo hombres. Dice, o sea, lo que es el mayorazgo de Veragua y el ducado de Jamaica, dijo, solo lo heredarán mis descendientes masculinos. Claro, llega un momento en que en el año 1587 no hay hombres para heredar. No hay hombres. Y entonces la bisnieta dice, bueno, es que yo creo que soy la única que queda. Entonces no me toca. Claro, estamos hablando que Colón, la familia Colón ya había sido restablecido lo del virreinato. Ya había conseguido Colón, por supuesto, antes de fallecer, había conseguido recuperar la gracia de Fernando el Católico. Estamos hablando del 10% de todo lo que se sacaba en América, aparte de los títulos, etcétera, etcétera. Es que se llevaba el 10% de todo. Estamos hablando de una fortuna. Bueno, pues en el año 1587 se tiene que publicar para ver si existe algún Colón con M, valenciano. Hasta entonces ya se empezaba a hablar de Colón.
Colón, porque se impuso mucho el coiné, la lengua castellana, en Aragón y en Valencia también, y entonces el Colón, porque Colón, él firmaba como Colón, en la carta que escribe a Luis de Santángel, él pone Colón, cuando se hacen las 19 copias de la carta, en todas aparece Colón. En el año 1587 la bisnieta ya era Colón, y entonces se publica para ver si aparece algún hombre que quiera ser multimillonario. Pues mira, una de las pruebas por las que no era de Génova era porque se escribió al Senado de Génova, porque Colón había dicho que era genovés. Entonces el Senado de Génova convoca a través de una paulina: oiga, ¿hay algún Colón o Columbus allí, heredero de Cristóforo Colombo, español, o de Cristóbal Colón, o de Cristóbal Colombo? Y entonces apareció uno que se llamaba Baltasar Colón. Y el Senado de Génova dijo que comparezca él en el pleito colombino en Madrid. Bueno, pues este señor no era de Génova, era de Cogoleto. Y el Senado de Génova, es decir, el Estado de Génova, dijo que un señor que no había nacido en la ciudad de Génova, como decía Colón, y que había nacido en la ciudad de Cogoleto, era uno de los llamados a heredar el mayorazgo de Cristóbal Colón. O sea, la fuerza que tiene que el propio Senado de Génova diga que el heredero, el pretendiente a la herencia de Cristóbal Colón no era de Génova, sino de Cogoleto, pues al final es demoledor. Las pruebas que hay son un montón. Pero bueno, ya te digo que esto, con el tema del ADN, se va a resolver todo. Porque el ADN es una fotografía matemática perfecta. Una curiosidad. ¿Por qué, por ejemplo, los catalanes reivindican que se llama Joan Colón y no Cristóbal Colón, pero que también sea de allí? O sea, pero es como los... Ellos están buscando un personaje real. El Cristóbal Colón gallego se llamaba Pedro Madruga. ¿Por qué? Porque Pedro Madruga existía. No hay ningún Cristóbal Colón nacido en Galicia, como tampoco hay ningún Cristóbal Colón nacido en Barcelona. El que nació en Barcelona se llamaba Joan Colom i Bertran, que es al que dice, bueno, además es que te enseñan la casa, y te dicen que, bueno, y si te vas a Palos de Gerona, te enseñan la ruta desde donde salió la pinta de la Niña Santa María, desde Gerona. Atención. Y si entras en la página web de Jordi Bilbeny, presidente del Instituto de Nueva Historia, tienes las rutas colombinas de que este sinvergüenza te hace una ruta colombina por toda Barcelona y te cobra una pasta, ¿sabes?, por llenarte la cabeza de absolutas fabulaciones y mentiras. Pero este Jordi Bilbeny, el Instituto de Nueva Historia, fue el que fue dotado económicamente cuando Francesc Albardanier deja Òmnium Cultural. El dinero se lo quitan a Òmnium Cultural, se lo dan al Instituto de Nueva Historia. Estamos hablando de millones, de la Generalidad. Entonces, el Jordi Bilbeny, que es el presidente del Instituto de Nueva Historia, es el que dice que no solo Colón, sino Santa Teresa, que se llama Santa Teresa de Jesús de Ávila, se llama Teresa Garcerán y Cardona, abadesa del monasterio de no sé qué. Bueno, y tenemos también a Leonardo da Vinci. Sí, Leonardo da Vinci, pero no, el más divertido es el Quijote, el Miguel de Cervantes, que se llamaba Miquel Sirvent. Bueno, pues Miquel Sirvent había nacido en los Països Catalans. ¿Pero dónde de los Països Catalans? En Xixona, en Gijona, era Alicante, era valenciano. El apellido, sí. Miquel Sirvent, pero es que lo pone en la página web, no, y reciben una pasta. Miquel Sirvent era Miguel de Cervantes, que escribió el Quijote,
nacido en los Països Catalans, en la ciudad alicantina, o sea, valenciano, de Gijona, y luego estuvo en la cárcel. Todos sabemos que Miguel de Cervantes estuvo en la cárcel. Inmediatamente se exilió y se fue a Londres, y cuando empezó allí a escribir lo hizo con el sobrenombre de William Shakespeare. William Shakespeare es valenciano. Y es la misma persona que Cervantes. Y es o sea, imaginaros el mundo. Pero ¿cómo no me voy a tirar yo ya de huello? Me tiro del huello cuando veo todo eso. Eso subvencionado. Es decir, nosotros lo que tenemos que... Deberíamos de hacer algo así, pero ahí en Barcelona. La ruta de las mentiras de los catalanes. Esto es una vergüenza, hombre. Pero pues eso está pasando. Eso está pasando. Y luego tenemos que la Gioconda, porque Leonardo da Vinci verdaderamente también era catalán. Y las montañas que se ven al fondo de la Gioconda son las montañas de Montserrat, coño. Si es que además yo lo veo y lo identifico. O sea, es que son cosas... Y entonces el francés Albardanel abandona ese mundo nacionalista que él dice de campanario, ¿sí? Porque dice, eso compromete mucho a Cataluña, porque eso todo es manifiestamente mentira. Claro, este tío se tira 30 y tantos años estudiando a Colón y al final se da cuenta que o tira por esa ruta del campanario o tiene que venir a la verdad. Pero claro, como él es un hombre nacionalista envenenado, tiene que decir que el Colón de Valencia pertenecía a la corona catalano-aragonesa, hablaba catalán, porque Colón era de los países catalanes. Y es el problema que tiene este hombre, y al que yo le dedico parte de este libro y del nuevo, porque además voy a publicar, porque él se vende como el autor del Colón valenciano, porque él se vende como que fue el primero en descubrir que Cristóbal Colón no era genovés, sino valenciano. O sea, que no era genovés, lo dijo yo allá en el año 1912, pero que fuera valenciano, él dice a partir del 2005 que él es el primero que le atribuye el nacimiento de la ciudad valenciana. Cosa que no es verdad, porque como sabéis, yo he sido presidente del Club d'Acció Valencianista, y en el año 1987 hay una conferencia colgada en audio en internet de una persona que se llama Joan Antoni Pérez Herrero, que fue al Club d'Acció Valencianista y dijo que iba a publicar un trabajo que lo publicó en el año 1992, coincidiendo con el 5º aniversario del descubrimiento de América. Estaba haciendo la conferencia en el 87, 5 años antes. En el 1992 se editó el libro, y este libro se llama En Joan Cristòfol Bertomeu i Colón, que es probablemente el auténtico nombre de Cristóbal Colón, del Colón valenciano. Y este fue verdaderamente la primera persona que dijo que Cristóbal Colón era valenciano. Yo cuando oí esa conferencia estaba en esa posición absolutamente escéptica. Pero es que el perro va a todos lados. Nadie quiere ir a con eso. Esa conferencia que se dio en el año 1987 en la sede del Club d'Acció Antigua, en la calle Pintor Gisbert, que está colgado, como os digo, en internet, yo cuando la oí, no la oí en directo, yo la oí después. Hago referencia a algo de ella en este libro. Yo me quedé así un poco, pues, y me voy a... Este tío aquí hablando en valenciano, diciendo que Colón era valenciano, y además el tío acaba la conferencia diciendo, y yo hoy proclamo definitivamente que Colón era valenciano. Y todo, bravo, bravo, bravo. Un poco a mí todo aquello me sonaba, pero coño, es que ahora precisamente los marcadores del progrupo poblacional coinciden, porque está dando el laboratorio forense, con una cosa que le dijo esta persona, que probablemente Colón era de la ribera del río Júcar y que aprendió a navegar en el propio río Júcar y que pudo nacer entre Cullera y Énova. Entre Cullera y Énova. Imaginaros, y eso coincide con un hecho histórico,
que es que en la ribera del Júcar es donde existía la segunda concentración más importante de sederías valencianas, ¿sabes? En torno a Játiva, o sea, claro. Y entonces, claro, este tío lo escribió, es que está aquí, este libro está todo en valenciano, y lo dijo en una conferencia en el 87, y ahora te sale este tío diciendo, hablándome del aprogrupo de Cullera, coño, que este tío dijo eso. Y entonces yo, en el libro que voy a sacar ahora, transcribo los correos electrónicos que le he mandado tanto al Laboratorio de Medicina Forense como al señor Albardaner, donde le comunico que no siga diciendo que él fue el inventor del colón valenciano, porque el verdadero descubridor del colón valenciano todavía vive, es Juan Antonio Pérez Guerrero, que vive en Alcira. Es un libro interesantísimo al que le refuto alguna cosa porque creo que se ha equivocado, pero es un libro que parece mentira que en aquella época, con los pocos medios que había y sin la información que han aparecido después de la Inquisición de Bobadilla, el documento Richard, que era el contrato de aprendiz de Diego Colón, etcétera, etcétera, ya fue un adelantado a su época diciendo que Colón era de Valencia. Bueno, dos cosas que quiero decir. Jorge. Perdona. No, a ver, yo simplemente decirle a nuestro presidente Ropa que no solamente, a ver, el separatismo puede que tenga 4 días, pero aquí las ganas de dar por culo de los catalanes han sido constantes a lo largo de la historia, pero constantes. Y esto ya tiene más de 600 y 700 años, ¿eh? O sea, aquí Cataluña siempre ha ido a anexionarse todo lo que ha podido. Y yo creo que Juan hace muy bien, ¿eh? A mí lo que me da mucho miedo, ahora cuando saque el segundo libro, lo primero que voy a hacer es enviarlo a todas las universidades, a todos los medios de comunicación, a todas las bibliotecas, y lo voy a hacer en septiembre, estratégicamente en septiembre, en previsión de lo que se puede decir en el mes de octubre. Porque si en el mes de octubre va a salir en televisión española el programa de History Channel, donde aparecen todos estos diciendo, en el mejor de los casos, que Colón es valenciano porque hablaba catalán, en el mejor de los casos, porque el planteamiento suyo va a ser